5 teorías del significado de la D en One Piece. Si te gustan esta clase de vídeos, dale like al vídeo y suscríbete. Bien, empecemos el vídeo con la que yo creo que es la mejor teoría del significado de la D y que incluso a día de hoy sigo manteniendo que este es el verdadero significado de la D en One Piece. Pero empecemos con la teoría. Es que durante años Oda nos ha estado mostrando algunas pequeñas pistas sobre lo ocurrido en el siglo vacío y el significado de la tan famosa D. Para poder entender qué significado os traigo para la D, primero vamos a tener que hacer un pequeño pero interesante desvío a lo largo de toda la historia. Empezaremos analizando a la persona que muy probablemente sepa más sobre todos estos misterios, y sí, me refiero a Imu-sama. Y es que lo poco que hemos visto de Imu nos han enseñado muchos detalles que no solo nos cuentan información de cómo es, sino que nos gritan información muy fácil de pasar por alto. 3 escenas que podemos investigar. La primera es cuando Imu se sienta en el trono vacío ante el Gorosei, y la segunda es cuando va a ver el sombrero de paja. Y por último, pero para nada menos importante, tenemos el momento cuando le avisan para ir a ver al Gorosei. Y sí, hoy nos centraremos principalmente en las dos últimas, con la que podré daros el significado de la D. Vale, ahora mismo sé que puede haber gente que diga que no entiende qué estoy diciendo y que vamos a ver cómo voy a sacar esas cosas simplemente de unos paneles en los que literalmente pues no se ve nada. Pues bien, realmente esto Oda lo ha hecho muy bien para ocultar todo lo posible, pero la verdad es que creo que podemos llegar a ver algo muy interesante si nos fijamos bastante bien. Y es que cuando Imu va hacia el sombrero de paja gigante se nos formulan varias preguntas. ¿Dónde está ese lugar? ¿Por qué lleva el cartel de Luffy? ¿Quién es el otro? ¿Por qué tiene un sombrero idéntico al de Luffy pero de mayor tamaño guardado allí? ¿Y qué os parece si empezamos a responder todas ellas? Para empezar, este lugar se encuentra bajo el castillo Pangea y vemos como Imu baja bajo unas escaleras y llega aparte a una zona que, como todo indica, es una especie de cámara frigorífica. Así que qué mejor lugar que este para construir semejante instalación que haciéndolo bajo tierra. El cartel que lleva es el de Luffy, para comparar su sombrero con el que tiene guardado, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y el cartel extra, el cartel secundario, es de Kurohige. Esto lo podemos suponer porque es un D como Luffy y porque más tarde, cuando llaman a Imu, su cartel está despedazado en el suelo, justo al lado del de Luffy. Este panel alteró toda la comunidad en su momento y a partir de ahí empezaron todas las teorías diciendo que este era el sombrero de Joy Boy, que era un arma ancestral, que era la corona de un rey antiguo y muchas otras locuras. Para mí esto supuso un gran problema y es que se supone que Joy Boy representa la oposición al gobierno mundial. ¿Y no os parece raro que guarde su sombrero? Es cierto que podría mantenerlo como trofeo, pero realmente lo he pensado y no me encaja del todo con la manera que nos han presentado todo. Y es que la verdad es que esto me pareció muy raro e inusual, por lo cual empecé a pensar en varias posibilidades y llegué a una conclusión bastante curiosa. Y es que ese sombrero de paja perteneció a Joy Boy, pero realmente este sombrero no es nada importante, o al menos no lo era antes. Y es que si no has entendido mal, este sombrero no era nada más que algo que llevaba Joy Boy entre muchos otros. Lo importante es explicar por qué Imu guarda ese sombrero, si no era nada más que un accesorio para muchas personas. Veamos quién era Joy Boy durante el siglo vacío. Y sí, para aclarar confusiones, aclaro que Imu ya estaba vivo en aquella época, y es que lo poco que sabemos de Joy Boy fue inmensamente expandido gracias al flashback de Roger, donde vimos a los reyes marinos decir que pronto nacería su soberana y que nacería otro soberano en un mar distante. Todo esto pasó en la isla Gyojin, sumado al poneglyph que Robin leyó allí. Estas dos personas eran conocidas como soberanas, y ahora sus voluntades, que residen en Luffy y Shirahoshi, van a volver a encontrarse. Ahora que ya sabemos esto, podemos entender que Imu esté preguntándose si ese joven tendrá su voluntad. Sabemos que hubo un gran reino antiguo que fue totalmente borrado de la historia, un lugar muy avanzado de donde creo que procedían tanto Imu como Joy Boy. En este lugar convivieron tanto los que ya en su época portaban la letra D en su nombre, como los que no. Dicho de otra manera, estaban los gobernantes del país y sus esclavos. Y sabemos que en esta serie la esclavitud tiene un papel muy importante, desde los esclavos en Marijoy, los vendidos en Sabaody, y es que en esta isla había un gobernante y bajo este había unos altos cargos, y uno de estos era el propio Imu, que tenía como esclavo y amigo a un hombre capaz de sonreír hasta las peores situaciones, Joy Boy. Vale, a ver, yo sé que esto suena muy loco, pero ahora todo va a cuadrar, en serio. Atentos que os voy a decir cómo he llegado a esta extraña conclusión. En este caso yo creo que pudo tomar inspiración del relato bíblico de José. Este hombre fue vendido a los egipcios de joven y vivió como esclavo de Potifar, quien era sirviente del faraón como capitán de su guardia personal. Con el paso de los años, José se ganó el respeto y la confianza de Potifar como ningún otro esclavo. Por una mentira de la esposa de Potifar, José fue detenido y encarcelado, alejando así a estos dos. Como dato extra me gustaría apuntar al significado de su nombre, ya que este es que pertenece a Ra, siendo Ra el dios del sol para los egipcios. Y es que en mi opinión en el reino antiguo todos los esclavos tenían en sus cabezas sombreros de paja, lo que permitía que se les diferenciase del resto, así como también portaban la D en su nombre. Esta D no sería otra cosa más que simplemente Dorei.
la palabra esclavo en japonés. Y es que posiblemente un día empezasen los problemas entre ambos bandos, y se empezasen por estos dos hombres, tal vez por crear la Akuma no Mi o el Haki. En mi opinión, Joy Boy fue falsamente acusado de traición, y esto lo hizo explotar. Todo esto crearía aún más paralelismos con la historia de José, pero no entraremos en detalles pues no es el tema que nos ocupa ahora mismo. Fuera lo que fuese lo que originó este conflicto, fue lo que creó la enemistad entre Imu y Joy Boy. Y tras la guerra entre ambos bandos, Imu se sintió fatal por haber tenido que asesinar al hombre que una vez fue su más querido y confiable amigo. Es por eso que guardó su sombrero y posiblemente su cuerpo entero. Y ahora quiero daros todos los motivos que me han hecho pensar todo esto. Y es que lo importante es el sombrero, ya que sabemos que al gobierno le gusta marcar a sus esclavos, haciendo así que cualquiera que lo vea sepa qué significa que son esclavos. Por eso mismo pienso que antes de poner la actual garra del dragón, les ponían simplemente un sombrero que todos usaban, ya que no había enemistad alguna como la hay ahora. Esta prueba que os voy a poner puede ser bastante peligrosa, ya que se apoya mucho en el anime y no está del todo detallada en el manga. Y normalmente no me gusta ni leer este tipo de cosas, ya que el anime puede haber cambiado mil cosas, como ya ha pasado muchas otras veces. Pero en este caso lo veo algo muy diferente, ya que es un detalle tan sutil y tan innecesario de colocar que puede no haber sido puesto por simple gusto, sino que debe tener un sentido muy claro. Y es que estoy hablando del momento en el que avisan a Imu para que vaya a ver al Gorosei. Y es que en ese momento el manga nos muestra a alguien arrodillado para darle el mensaje. Al igual que pasa con Imu, pues no podemos ver nada más que su figura sin ningún tipo de detalle en esta escena, pero en el anime vemos mejor esta escena y vemos a dicha persona, y curiosamente está llevando un sombrero de paja con una bandana roja. Como os comento, me parece casi imposible de creer que este detalle tan poco notable e impactante a primera vista fuera puesto por decisión de Toei. Pueden añadir contenido a peleas, diálogos y fondos sin importancia, pero algo así tan importante como el sombrero del protagonista, que en su día llevó el legendario rey de los piratas Goldie Roger, yo no creo que fuera algo al azar. Y si hacemos zoom a la imagen del manga, podemos llegar a intuir que el sombrero está allí, pero no podemos asegurarlo debido a que esta persona aparece totalmente sombreada. Parece que Oda no quiso mostrarlo en el manga, pero creo que pasó la información a Toei para colocarlo allí de manera sutil, tan sutil que a día de hoy, tras haber preguntado a mucha gente sobre esta escena, solo una me comentó que le sonaba, pero jamás le dio la más mínima importancia. Esto me sorprendió mucho, ya que no he visto a nadie hablar de esta escena en internet, y si lo has visto por ahí, por favor coméntamelo porque me gustaría saber más del tema. De esta manera tenemos que los esclavos del reino antiguo portaban tanto la di como el sombrero de paja. ¿Por qué alguien sigue usando el sombrero y algunas familias no ocultaron la di? Para responder a esto, primero debemos responder a por qué ocultarías la di. Lo más normal es pensar que los di fueron aniquilados y perseguidos por el gobierno mundial. Eso pensaron todos los que ocultaron la di de sus nombres. Pero para mí esto va mucho más allá, gracias a esta misteriosa persona que fue a hablar con Imu. Los di fueron capturados y devueltos a servir a sus amos del reino antiguo. Todo esto ocurrió antes o incluso durante el siglo vacío. Tras haber recuperado a tantos di, el gobierno se calmó y cesó la cacería. Pero esto no lo sabía el mundo, por lo que los ex esclavos siguieron escondidos, en su mayoría en muchas de las familias que ocultaron sus nombres, como la familia Trafalgar, que fueron capaces de seguir pasando el testigo nombrando a sus hijos en secreto con la di. Así solo ellos lo sabrían y podrían mantener el legado durante siglos. Con el fuerte oleaje que se creó en el mundo, se encendieron muchas alarmas en distintos lugares por parte del gobierno mundial. Se asustaron al ver un di mostrando su inicial sin reparos y agitando las cosas por parte del mundo. Esto causó que muchas familias empezasen a mostrar su nombre completo, ya que vieron que había un gran criminal con la di que no era aniquilado y borrado de la historia. Todo esto desencadenó en otro día haciendo ruido por todo el mundo, siendo este Goldie Roger. El gobierno no consideró censurar el nombre de Roger en un inicio, pero al ver todo lo que consiguió, temieron el resurgimiento de los di, y no mucho después sería cuando Dragon comenzó sus andaduras liberando pueblos del poder del gobierno mundial y creando el famoso ejército revolucionario. En la actualidad tenemos a Luffy, que no solo no oculta su di, sino que su marca insignia es el sombrero de paja, de los mismos esclavos. Y es que pensad que Luffy no tiene ni idea de todo esto, y el gobierno mundial y las familias que pasaron a la historia de generación en generación viven estupefactos por cada acción que el chico de goma va haciendo por el mundo. Por este motivo quiso comparar el sombrero, porque no se podía creer que esto fuera real, que alguien estuviese volviendo a avivar las llamas de los esclavos rebeldes. Es por este motivo por el que creo que su recompensa subió tantísimo tras ir por Big Mom. Le consideraron una amenaza real, ya no solo por todo lo que había hecho antes, sino porque era un Dick con el sombrero, y es quien lo estaba haciendo, y temen que él pueda estar queriendo venganza sin saber que él solo quiere ser libre y comer carne. Todo esto debido a que un Dick decidió no ocultar su nombre y salir con el sombrero al mar, usando esto como mensaje al recién creado entonces gobierno mundial. Algo así como diciendo: no os temo, estamos aquí y recuperaremos nuestra libertad algún día, solo esperad.
El Dee que Roger esperaba no era otro que el que fuera capaz de cumplir esta misión, portando el nombre y el sombrero, porque aparte, cuando Roger volvió de Laugh Tale, vimos que habló con Shanks y le hizo una pregunta cuya respuesta hizo echar a llorar a Shanks, porque significaba que Shanks no podría seguir los sueños de Roger. Creo que en Laugh Tale Roger lo descubrió todo que incluía también una profecía que mencionaba a un valiente Dee portando el sombrero y liberando al mundo entero, por lo que le dijo al joven Shanks, quien seguramente se pasaba los días animando a su capitán, su mentor y su figura paterna diciendo que él se encargaría de liberar al mundo, que él sería quien acabase la tarea. Entonces Shanks fue a preguntar si descubrió algo sobre el pasado del mundo, a lo que Roger respondió con un simple sí, lo siento chico, pero parece que no podrás seguir con mis ideales, o algo similar. Por esto fue que Shanks buscaba fervientemente un Dee que fuera capaz de portar el sombrero. Seguramente imaginó que en el East Blue estaría el hijo de Roger, ya que posiblemente sabía por Rayleigh que este quería tener uno, e imaginó que Garth, quien era del East Blue, le habría cuidado en secreto, al igual que Roger hizo con Shanks bebé, por lo que creo que su misión era buscar isla por isla para encontrar al hijo de Roger para intentar darle el sombrero de su padre. Pero esto tuvo un gran giro, ya que él conoció a Luffy, y él vio la viva imagen de su capitán diciendo incluso las mismas palabras que este. Menos mal, porque si llega a ser por Ace le dice que eso era de Roger y lo habría quemado en 2 segundos. Pero volviendo al tema, aún tengo un poquito más que deciros, y es que me gustaría comentaros cómo todos los Dees tienen un gran sentimiento de libertad heredado desde el siglo vacío y de los cientos de presos en Mary Joyce. Y es que cada uno lo tiene a su manera, pero vemos como todos luchan por ese sentimiento de libertad que los mismos esclavos tenían. Sin entrar mucho en detalles y para terminar esta parte, me gustaría apuntar que muchos Dee ocultaron sus iniciales y se esparcieron por el mundo. Un ejemplo de esto creo que pudo ser la gente de Wano, en especial las familias nobles. Eso explicaría completamente la actitud de Momonosuke junto a Luffy, Roger y muy posiblemente Trafalgar Law al llegar al país de Zou. Y es que si recordamos cuando Zunisha se pone a hablar con Momonosuke y con Luffy, vemos a Law como que duda un poco y luego de hecho desaparece de la escena. Todo esto hasta que se termina de hablar. Esto muy probablemente lo hizo Oda a propósito para ocultarnos su sufrimiento y de esta manera hacer que nos confundamos y que pensemos que es una especie de forma de haki de Zunisha, cuando simplemente por ser Dee sería algo como hereditario. Algo así como se considera que el haki del rey también puede tener un fuerte factor hereditario. Y es que si lo pensáis bien, tiene mucho sentido que los Kozuki compartan sangre con los Dee. Y es que solo ellos pudieron notar dicha voz, y tanto Oden como su hijo lo notaron mucho más fuerte que el resto, llegando Luffy a sentir que Zunisha no seguiría una orden suya. Pero vemos que esto es algo muy simple y esta habilidad simplemente sería algo hereditario. Y es que los Kozuki, que han vivido en un país completamente cerrado y por lo tanto menos expuesto a mezclar su ADN con gente que no fuera del clan, y especialmente si solo se casaban entre nobles y familias, explicaría por qué tienen un linaje tan fuerte. Y es que los mismos nobles de Wano serían descendientes de los mismos esclavos. De esta manera, Oda estaría volviendo a ocultarnos algo en la cara, y haciendo que creamos que tiene otro significado completamente distinto. Aparte de que el peinado de los Tenryubitos está basado muy seguramente en la película de las aventuras del Barón Munchausen. No entraré en detalles sobre la película, pero sí que comentaré que creo que los esclavos también lo tienen, siendo este un peinado típico del rey. De esta manera tendrían el peinado doblado hacia adelante. Y es que algo así es muy parecido a los típicos peinados antiguos en Japón, lo cual podría significar que al haber cerrado Wano no adoptaron culturas externas y este moño casi no ha cambiado desde entonces. Creo que compartían peinado porque era la insignia del reino antiguo. Si nos fijamos, podría decirse que este peinado se asemeja a la cola de una gran ballena entrando al agua. Creo que tenían un gran amor por estos animales, principalmente por las ballenas isla, lo cual podría ubicar al reino antiguo en el West Blue, ya que son originarias dichas ballenas, siendo este mar también el lugar donde se encontraba Ohara. ¡Qué casualidad! Cuando los supervivientes de la primera Buster Call de la historia del reino antiguo salieron al mar, fueron con una tribu aliada que les ayudó en la guerra, los Ming. Una vez en su país, moldearon un árbol con la forma de una ballena para mostrar que ellos eran aliados, así como les entregaron un Road Poneglyph y colocaron el emblema de los Kozuki, y de hecho el Road Poneglyph se encuentra justo en la cola de la ballena. Como el peinado, mucha casualidad me parece. He dicho que también creo conocer el nombre del reino antiguo, un reino que tenía las claves para todo esto, muy seguramente debido a la inteligencia y trabajo de los esclavos. Este reino tenía un nombre que hasta el Gorosei quiso evitar que fuera oído por el CP9, que fue enviado a Ohara, y es que realmente si los iban a matar daba igual que lo dijera, solo los aliados del gobierno mundial podían salir con esa información. Y es que al Gorosei le preocupaba que Spandim lo escuchara, porque su nombre significaba mucho y podía dar muchos problemas que lo supieran, y es que el nombre que tenía ese reino dejaría en shock a Spandim y a los mismos lectores, pues era un nombre que todos conocíamos demasiado. Y es que esto es porque el nombre de aquel reino no era otro que Mary Joyce. Así es, ese reino tenía el mismo nombre que donde viven ahora los Tenryubito. Pero ¿por qué comparten nombre? ¿Qué significa que el reino antiguo se llamase así?
¿Y por qué adaptaron el mismo nombre? ¿Y quién creó el nuevo Mary Joyce? Y es que todas estas preguntas era lo que el Gorosei se temía que Spanding hiciese. Y es que ahora voy a responder a todas estas preguntas. Era un país muy querido para los dueños de los esclavos. Cuando fue corrompido por los Di, decidieron acabar por completo con este país y crearon una nueva nación pura e inmaculada en lo más alto de la tierra, junto a todas las familias nobles del mundo que los apoyaron, menos la familia Nefertari, que decidió seguir en Arabasta. Por esto creo que los Kozuki son descendientes de los Di, fugados del reino que hubo, específicamente siendo una familia relacionada con las aves. Y es que hemos visto como algunos tienen nombres poco comunes, como Monkey, Jaguar, Trafalgar, Rox, etc. Esto me suena completamente a que cada familia o bien se especializaba en lo que dice su nombre o servían a familias con ese nombre, como si digamos que los antepasados de Luffy hubieran sido los Monkey, siendo así Luffy el esclavo Di de los Monkeys. Las aves, como comenté antes, serían los antepasados de los Kozuki, y es que esto se debe a que su emblema es un ave, y si fuera yo querría mantener el nombre de alguna manera al antiguo nombre que tuve que desechar, y qué mejor manera que usarlo de emblema para las futuras generaciones. También me encontré con otros posibles Di, y otra vez suena una locura, y es que unos serían los Cool Brothers. Sí, ¿os acordáis de estos dos que aparecieron como si nada? Pues esta gente llevaba un sombrero muy pero que muy parecido al de nuestro protagonista, y curiosamente tenía un tamaño mayor y se encontraba en una zona helada. Y ahora es cuando retomamos el tema que comenté al principio de entrecomillar gigante, y es que el sombrero que guarda Imu, es cierto que los Cool Brothers son realmente grandes, pero el anime exageró mucho su tamaño, y a causa de eso puede ser que tengamos una idea errónea de sus cuerpos. Y es que si reducimos un poco su tamaño para ser acorde al del manga, tenemos un tamaño mucho más cercano al del sombrero que guarda y que podría ser el de Joy Boy. Y es que podría ser que Joy Boy fuera de esta raza extraña de gigantes, pues yo creo que sí. Y os voy a explicar mis motivos, y es que los Cool Brothers salieron por primera vez en el último panel del capítulo 665, pero no tuvieron protagonismo hasta el 666, titulado con su nombre, Cool Brothers. Curioso que la primera vez que vemos a una raza que puede ser la de Joy Boy, el enemigo natural de los dioses, sean introducidos en el capítulo 666. Que sería el número de la bestia, el número del demonio. Encima resulta que ese sombrero está guardado en una cámara frigorífica, y si bien podría usarse para más cosas el sombrero, podía haberlos dibujado sin sufrir los efectos del frío. Por esto creo que Oda decidió hacerlo así, como un guiño, para que luego digamos que lo dejó caer hace tanto y que como no lo hemos visto antes. Y es que estos dos hermanos no solo llevaban esos sombreros, sino que eran llamados yetis, los cuales son conocidos por asemejarse mucho a los simios. Te preguntarás si tiene alguna importancia que se parezcan a los simios, y te diré que al igual que lo del nombre del reino antiguo, ya lo hemos visto antes, y es que cuando subimos a Skypiea y ahí vimos llegar a Roger, vimos un gran campanario que tenía grabados unos monos con el sombrero. Esto al principio creía que era una profecía sobre Monkey D. Luffy, pero tras hablarlo con una amiga me dijo que le parecía un mito. De esta manera llegué a la conclusión de que sí que eran dibujos literales, pero no sobre un rey mono, sino sobre un hombre muy importante que luchó en la Gran Guerra contra el gobierno mundial, el gigante simio Joy Boy. Por lo tanto, como conclusión final, los Di vivían en el reino antiguo y eran los esclavos, portando tanto la letra en su nombre como los sombreros de paja como su marca de esclavitud. Y es que tras un conflicto con sus amos fueron apresados y vueltos esclavos de nuevo en Mary Joyce. Algunos escaparon y decidieron ocultar todo lo del pasado y muchos de ellos pudieron acabar en Wano. El significado de la Di sería Dorei, el cual es esclavo en japonés. Y es que uno de los que escapó nunca ocultó nada y su sombrero ha viajado durante 800 años o más. Fueron creando así más dentro de su familia hasta el día de hoy, el cual lo porta Monkey D. Luffy. Y el reino antiguo comparte nombre con el nuevo Mary Joyce, el cual crearon los ganadores de la guerra para mantener lo que les quitaron sus esclavos. Y yo creo que Joy Boy era de la raza de los Cool Brothers, así que esta sería mi teoría sobre la Di. Decir importante que esta teoría no es mía, sino que es de mi amigo Fire. Y es que yo sé que estáis ahora más de uno completamente locos diciendo que cómo es posible esto, que qué pedazo de teoría. Sé que habrá gente que estaréis pensando que ya sabéis el significado de la Di, y yo estoy igual. A mí me encanta el hecho de que la Di sea Dorei, que sean esclavos, es que me encaja todo, tiene todo el sentido del mundo. Y como digo, esa escena en la que Imu le viene a buscar a alguien con un sombrero de paja para llamarlo y lo tiene como si fuera su esclavo, es que encaja perfecto. Así que esta sería la primera teoría, y pasemos a la segunda. La Di, ¿quién era este clan o familia? ¿Por qué el gobierno y sobre todo Imu están tan obsesionados con ellos? ¿Cuál es la palabra detrás de esta letra? Con todo esto es con lo que Eiichiro Oda desde el principio de la obra, e incluso el primer editor de Oda, reveló las ideas iniciales de la obra, los bocetos y conceptos, donde podemos ver que el primer dibujo del que sería Luffy tenía un pañuelo con el patrón de la Gomu Gomu en la cabeza. Y lo más importante es que ese personaje se llamaba Monkey D. Pao. Esto nos da a entender que desde los momentos más prematuros de One Piece, la Di, su presencia y el misterio ya estaban en los planes de Oda.
mucho antes de ni siquiera existir el nombre de Luffy. Aunque esto lo dejaremos para otro momento porque no fueron las únicas cosas que reveló este editor. Toda esta información refuerza que el misterio de la D no es algo improvisado, sino que es una pieza fundamental del lore. Oda está preparando su revelación desde hace décadas. Pero ¿y si te dijera que creo haber descubierto el significado detrás de la D? Y es que lo he hecho usando pistas ocultas, folclore, religiones antiguas y simbología. Y he llegado a un punto que probablemente nunca hayas escuchado. La D no significa ni Dreamer, ni media luna, ni nada. La D significa... Espera, no te lo puedo decir todavía. Primero necesitamos dos cosas. Uno, que te explique por qué este significado probablemente no lo hayas escuchado nunca y tiene sentido. Y dos, que te suscribas al canal. Y es que ahora sí empecemos desde el principio. Lo primero hablaremos del Arca Noah Joy Boy. Nos remontamos a la isla Gyojin. Allí nos muestran una embarcación sagrada, gigantesca, proveniente del siglo vacío. El Arca Noah. ¿Te suena ese nombre? Es exactamente igual que el Arca de Noé. Además, se llama Arca. Y visualmente también recuerda mucho a cómo se representa el Arca de Noé en la iconografía y dibujos occidentales. Y además, según el rey Neptuno, en el capítulo 649, el Arca Noah fue construido hace 900 años para cumplir una promesa de Joy Boy. Fue diseñada para trasladar al pueblo de la isla Gyojin a la superficie y Joy Boy no pudo cumplir su promesa, dejando así una carta de disculpa en un poneglyph. ¿Te suena de algo? En la Biblia, Noé construyó un arca por orden de Dios para salvar a la humanidad y a los animales de un diluvio universal. Joy Boy construyó un arca o ayudó a hacerlo para salvar a su pueblo. ¿Pero de qué? Lo siguiente que hablaremos será del ataque de Imu, y es que saltamos a Lulusia. Imu lanza un ataque devastador sobre el reino de Lulusia y el cielo se oscurece, caen rayos, la isla entera desaparece del mapa. Todo esto apunta a que fue Urano que me la agarras con la mano, que es una de las 3 armas ancestrales. Asimismo lo teorizaba Dragon y el ejército revolucionario, y que esta sería activada con una réplica de la Mother Flame que Vegapunk estaba desarrollando. Y eso que solo era una réplica parcial. Vegapunk afirma que ni siquiera esa réplica al completo podría compararse al original, y aún así su poder es suficiente para provocar dos efectos. Uno, la destrucción total e instantánea de la isla, y dos, la subida del nivel del mar entre 1 y 2 metros en el mundo entero. Esto nos conecta con el mensaje post-muerte de Vegapunk, y es que aquí es donde nos brindó el dato gigante de que hace 900 años hubo una gran inundación provocada por el uso de armas ancestrales durante la Gran Guerra ocurrida en la época del siglo vacío, que causó que el nivel del mar aumentase hasta 200 metros, arrasando y dejando completamente inundado un aproximadamente de un 80% de la superficie terrestre. Una catástrofe sin preámbulo. Pasemos a lo siguiente: tecnología y longevidad y el significado de la D. ¿Y cómo fue posible que una sociedad que hace casi un siglo tenía un nivel científico y armamentístico tan alto e inmensamente superior al actual? Tanto así que Vegapunk confirmó esto y de hecho afirma que ni él, que es el mayor genio del mundo de One Piece, puede replicarlo. Todos estos puntos me hacen recordar un libro en específico, la Biblia. Y es que aquí llegamos a la gran revelación. La D significa diluvian. Esta es una palabra que existe tanto en inglés como en español y hace referencia a algo relacionado con el diluvio universal. Puede ser anterior o posterior a él, pero siempre lo rodea. Y es muy importante esto, ¿por qué? Atento, el diluvio en la Biblia fue causado por Dios, y los autodenominados dioses son los que intentan ocultar esta información, y los que parecen tener un poder en el cual su consecuencia sería la subida del nivel del mar, como pasó con Lulusia. Entonces el diluvio no fue una lluvia normal de agua, sino que fue un ataque de gran escala, donde precisamente diluviaron incontables rayos provocados por el arma que Imu tenía en sus manos, la cual sería Urano, utilizando la energía de la Mother Flame, generando así un diluvio artificial con prácticamente las mismas consecuencias que el de la Biblia. Además, en Génesis 5:32 se dice que Adán vivió 930 años. Los humanos antes del diluvio bíblico eran descritos como longevos, sabios y capaces de grandes obras. En One Piece, el único personaje confirmado como superviviente del siglo vacío es Imu, con más de 800 años. También Zunisha, que está condenado a vagar por todo el mundo desde antes de esa era. Curioso, y si los humanos del siglo vacío eran como los del Génesis, más inteligentes, más longevos, más avanzados y por eso fueron destruidos. Y espera, ¿hay más correlaciones con la Biblia? Ya que los humanos, al ser más inteligentes y longevos, llegaron a tener un desarrollo tecnológico más alto que los llevó a guerras y también al mal. Y solo hay que recordar la Torre de Babel, que se decía que su altura llegaba hasta el cielo, por eso Dios quiso reiniciar la tierra, como se dice en el Génesis, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado.
En el caso de One Piece no tenemos una figura de un dios creador, pero sí la autodenominación de serlo, como es el caso de los Tenryubito. No es la primera vez que hacen una afirmación así, y bien, como dicen en el mundo 2 del mural, mataron al sol y se autodenominaron dioses. Esto implica un enfrentamiento entre lo que pone que está bien o debería seguirse como norma o ley, y también entre la libertad por la que luchaba Joy Boy, aplicando este castigo divino frente a la revolución de todas estas razas, concluyendo con el intento de acabar con estos que se les enfrentaban. Se terminó causando esta catástrofe a nivel mundial. ¿Y por qué esto tendría sentido? Porque en la Biblia, 1, el diluvio fue enviado por Dios para purgar la maldad, y 2, los humanos se habían desviado y tomado el camino incorrecto según la ley de Dios, corrompiendo el mundo. 3. Dios decidió destruirlo todo y empezar de nuevo, y en One Piece, los Tenryubito se autodenominan dioses, Imu tiene el poder de reiniciar el mundo, o eso parece, y 3. Y Joy Boy y el reino antiguo eran una amenaza para su orden, o con un diluvio artificial con tecnología imposible, la Mother Flame. La Mother Flame más Urano. Y ojo porque hay más. Vayamos con Emmet. ¿Recuerdas el robot de hierro gigante? El que se activó al oír los tambores de la liberación y que fue creado en el siglo vacío y atacó en un pasado Marillois. Se llama Emmet. Emmet es una palabra hebrea que significa verdad. En la leyenda judía del golem de Praga, la palabra Emmet se escribía en la frente del golem para darle vida. Si se borraba la primera letra, quedaba Met, muerte. Oda no pone nombres al azar, ese robot lleva siglos esperando despertar, al igual que la verdad del mundo. Emmet representa la verdad dormida que Joy Boy dejó atrás y la misión que este le comendó. Vayamos ahora con los gigantes, los Nephilim y la Biblia. Porque además hay algo que siempre nos ha parecido curioso, y es que existen Di que también son gigantes, algo que puede llegar a chocar, porque rompería con esa posible relación familiar o de clan al ser diferentes razas. Pero volvamos a la Biblia antes del diluvio. Si vamos a leer Génesis 6:4, dice lo siguiente: había gigantes en la tierra en aquellos días. Se vuelve a correlacionar con textos bíblicos. Por antes de la inundación y se explicaría por qué existe gente de la familia Di como gigantes, como es el caso de Jaguar y Saúl. Además, en Elbaf ya hemos visto el matrimonio y el tener un hijo entre un humano y un gigante. Gaban Higachad. Se llevaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay muchas interpretaciones, pero una de estas sí que sería la más interesante de cara a la historia es la mezcla entre ángeles caídos o divinidades con humanos, dando explicación a mitos y leyendas antiguas. Y es que tenemos una raza híbrida de la que no conocemos nada, pero que siempre ha sido perseguida y esclavizada por el gobierno mundial hasta prácticamente su total extinción. Y sí, estoy hablando de los Buccaneers, y es que normalmente la comunidad siempre ha tendido a pensar que los Buccaneers son una mezcla entre gigantes y humanos, pero recientemente hemos visto un hijo entre ambas razas que no genera una nueva, como es el caso de Scopper, Gaban y Reed. Ahora bien, ¿otra raza tiene una grandísima resistencia, mayor poder, fuerza y una piel morena? Sí, los anteriormente considerados y llamados dioses que vivían sobre la Red Line, los Lunarians. ¿Y si los Buccaneers son una mezcla entre los humanos y los antiguos dioses de la época? Mantendría el hilo explicado hasta ahora, explicaría la raza de los Buccaneers y se alinearía de nuevo con la Biblia y explicaría el motivo del odio y persecución del gobierno mundial, al igual que hicieron con los Lunarians. Todo cuadra. Conclusión, tenemos una civilización avanzada destruida por un diluvio provocado por los autodenominados dioses. Luego tenemos un arca que buscaba salvar una raza oprimida. Luego tenemos gigantes o razas parecidas que podían haber sido purgados. Luego tenemos un diluvio universal. También una palabra hebrea escrita de un robot hace 900 años que solo despierta con la verdad. Y también correlaciones directas con la Biblia y los sucesos de One Piece. Y todo apunta a que los portadores de Di no son simplemente rebeldes o piratas con suerte y poder, son los herederos del mundo anterior del diluvio. Por eso mismo los odian, por eso son el enemigo natural de los dioses. Por eso se ha repetido varias veces en la obra que la Di siempre trae la tormenta, y si Joy Boy fue el Noé de su tiempo, entonces Luffy es el diluvio de esta era. Y es que esta sería la segunda teoría que indicaría que la Di significa Diluvian. Decir que esta teoría no es mía y que pertenece a un suscriptor del canal llamado Cross, así que un abrazo. Todo el tema de la relación con la Biblia me gusta bastante porque se nota que puede haber mucha relación. Obviamente sabemos que Oda es una persona muy inteligente y que le encanta tener todo relacionado y podría ser que fuera Diluvian, y me parece una teoría muy original y muy interesante, así que por eso la traemos. Pasemos con la tercera. Y es que con la tercera teoría vamos a ir con una de las más famosas, más conocidas por toda la comunidad de One Piece y a su vez una de las más sencillas, ya que no nos vamos a centrar en paralelismos con otras obras, no nos vamos a centrar en paralelismos con otras historias y no vamos a rebuscar en el manga diálogos o cosas muy concretas, sino que vamos a ir a un plano más general. Pero que por otra parte esta teoría se respalda muy bien, encaja mucho con la obra y es algo que probablemente todos hayáis escuchado o pensado. Y si no es así, dejádmelo en los comentarios porque me sorprende. Y es que la teoría es simple y llanamente que la letra D significa una sonrisa.
Es decir, cuando nosotros tenemos la D y le damos la vuelta, vemos una sonrisa, pues básicamente eso significaría la D. Sé que habrá gente que no esté para nada de acuerdo y pensando que esto no tiene sentido, pero es cierto que a lo largo de la obra de One Piece hemos visto ciertos argumentos y hemos visto ciertas cosas que nos pueden hacer pensar que esto pueda ser real. Y de hecho te diría que esta teoría, a pesar de tener muchísimos años, conforme ha ido avanzando el manga desde el arco de Wano concretamente, creo que se puede potenciar muchísimo más esta teoría. La idea, como digo, es que la D signifique una sonrisa. Ahora bien, ¿por qué pasaría esto? ¿Por qué la D sería eso? Una sonrisa. Hay varios argumentos para pensar esto y uno de ellos es la extraña relación entre la D y las sonrisas. Y es que cuando hemos visto que algunos D han fallecido, pues han tenido una sonrisa. Y hemos visto, por ejemplo, Luffy cuando estuvo a punto de morir en Lockdown, que sonrió y le cayó el rayo y lo salvó. Luego tenemos a Ace, que antes de morir también sonrió. Incluso Roger también, lo último que hizo también fue sonreír. Y como digo, esta extraña relación puede hacer pensar que la D pueda significar una sonrisa. Aparte de esto hay muchas cosas. Obviamente un factor importantísimo es que la isla final se llama Laugh Tale, que es cuento de risas. Entonces obviamente esta idea plasma que quizás esa D signifique sonrisa porque esté completamente relacionada con Laugh Tale, con las risas. Y es que también otro argumento que se puede pensar es que en One Piece hay risas muy características, y es que es una de las cosas más importantes y más características de todo One Piece. Nosotros nos ponemos a mirar la serie y seguro que si pensamos un poco se nos vienen a la cabeza 3 o 4 risas que son muy características, que son muy extrañas y que se les da mucho detalle. Es cierto que no todas las personas que tienen estas risas características son Ds, pero es cierto también que se ha plasmado mucho esta idea de que las risas son importantes. Entonces, claro, más allá de que la D signifique sonrisa, podría venir de que es un recordatorio de que la risa es importante para algo, o al menos lo fue para el reino antiguo, y esto mismo tendría importancia en un futuro, pero como digo, esas ya son variaciones de la misma rama de la teoría, que proviene de la D, que sería la sonrisa. Algo también importante que podemos destacar y que se puede sumar como un argumento muy interesante es que en el arco de Wano, justo al final, cuando Luffy despierta su fruta del diablo, vemos que se transforma en el GR5 y vemos que hay algo muy importante, y es que Luffy empieza a reír mucho más. Y es que parece ser, como digo, que el dios del sol Nika también era conocido como el dios de la liberación y otros muchos apodos, pero entre ellos parece ser que siempre trae la risa, siempre trae la felicidad. De hecho, la personalidad de Luffy cambia muchísimo en cuanto está en la quinta marcha y cuando está, por ejemplo, en su estado normal. Hay mucha diferencia. Incluso hemos visto que personajes del arco de Elbap o el mismo Kuma han mencionado que esto pues traía felicidad, que el dios del sol Nika traía risas y felicidad por todo, por donde pasaba. Entonces nuevamente volvemos a ver la importancia de las risas, y claro, sabiendo cómo está escribiendo las cosas, sabiendo cómo a este señor le gusta tenerlo todo calculado, hemos visto que sí o sí, a base de todas las cosas que he comentado en este vídeo y muchos otros detalles que se podrán sacar, porque si nos ponemos a rebuscar podemos encontrar cosas por todos los lados, es que precisamente las risas son importantes, la sonrisa es muy importante, y qué mejor manera de ocultarlo a plena vista. El hecho de, como digo, meter todas estas referencias no sería nada más que para cuando lleguemos al arco final y se nos expliquen las cosas del siglo vacío, se nos pueda revelar que las risas son importantes, y esto lo justificaría también diciendo que los del clan D pues tendrían la D en su nombre porque sería una sonrisa, siendo esto, como digo, pues depende de la variación, como un recordatorio de que la sonrisa es importante para activar algo, como un recordatorio de que la risa es importante para el siglo vacío, como que quizás la risa es importante porque ellos eran los encargados de llevar las risas al mundo, visto de otra manera. Entonces hay muchas variaciones, pero siempre pasa lo mismo, y es que esto tendría un poco de sentido, porque si nos ponemos a pensar por qué es que todos los D que hemos visto tienen una D y no hay nadie que tenga su nombre completo. Me refiero, puede ser que la familia Monkey D pues tengan la D porque no saben qué significa, porque se haya perdido con el paso de los años. Incluso puede pasar también en la familia Gold D o incluso en la familia Jaguar D, pero de verdad en todos los D que hemos visto nadie tiene su apellido completo y todos tienen una D. Quizás esa D que nosotros pensamos que es una palabra no es nada más que eso, una sonrisa, que es un símbolo que significa una sonrisa. Esto yo creo que tiene bastante sentido porque, como digo, son familias que están repartidas a lo largo del mundo, incluso que ni siquiera pertenecen a la misma raza, porque hemos visto que, por ejemplo, Saúl es un gigante y no tiene nada que ver con Luffy en raza, y hemos visto que efectivamente tienen la misma D y se mantiene todo igual. Entonces son cosas bastante curiosas y quizás nosotros estamos pensando semana tras semana, intentando analizarlo todo
buscándole cientos de significados y todo, y luego al final resulte que simplemente es una sonrisa. Es algo personalmente que me parece muy de Eiichiro Oda, es algo que no me sorprendería para nada que Oda acabe haciendo esto, y que he de decir que yo pues lo puedo ver incluso un poquito factible. Y de hecho algo muy importante que se comenta, que parece ser muy importante y que se comenta que podría haber sido totalmente aposta y nada más que un simbolismo por parte de Oda para, digamos de alguna manera, hacer un poco de foreshadowing de lo que va a pasar con la D y el símbolo de sonrisa, es precisamente las frutas Smile. Y es que las frutas Smile hemos visto que condenan a los que las consumen a reír para siempre. Es decir, que ellos no pueden expresar ninguna otra emoción que no sea la risa. No solamente dando importancia de nuevo a la risa, sino que sería una especie de parodia macabra del poder auténtico de la D o de Nika, que sería el hacer reír a la gente con alegría. Y es que esto sería un poco diferente, ya que veríamos que la gente sonríe con los D, la gente es feliz y que la D simboliza la sonrisa, y esas frutas que no dejan de ser algo defectuoso y que está muy vinculado con el lado malo del mundo, con lo que podría ser el gobierno mundial, ya que la persona que traficaba con ellas era Doflamingo, que es la representación, digamos, más cercana a Imu que hemos visto dentro del manga de One Piece, es la persona que les estaba controlando, que eso no sería nada más que una especie de parodia enseñándonos que eso sería como una risa falsa, es decir, los D te traerían la felicidad y la alegría auténtica, te harían reír, y las Smile te harían reír, pero realmente no te harían feliz, es decir, que sería simplemente una cosa estética que tú verías desde fuera como todo el mundo muy feliz, pero que por dentro estarían destrozados, siendo, como digo, una especie de parodia por parte de Eiichiro Oda, haciéndolo muy macabro. Entonces, como digo, esta teoría es una de las más antiguas de la comunidad de One Piece, es uno de los primeros significados que se le dio a la D en One Piece, y parece ser que arco tras arco, como mínimo, las sonrisas y las risas van ganando fuerza. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que esta teoría tiene posibilidades de ser real? Yo personalmente veo un poco de problema. Sí que es cierto que puedo ver muchos simbolismos, pero es cierto que también hay otras teorías que me convencen bastante, y a mí el hecho de que la D signifique una sonrisa me puede gustar. Tendría que ver cómo lo puede hacer Oda, y creo que puede ser que si realmente se plasma en la obra sea bastante interesante, pero una cosa es que me guste cómo pueda estar metido en la obra, otra cosa es que me guste el resultado, y otra cosa es que realmente le vea posibilidades de pasar, lo cual obviamente pues baja muchísimo la idea. Entonces quiero que ahora mismo me dejes en los comentarios qué piensas tú acerca de esta tercera teoría, si estás de acuerdo, si no, y si incluso tienes que aportar algún argumento extra, pues déjamelo en los comentarios. Y ahora sí, pasemos con la cuarta teoría. En cuanto a la cuarta teoría, nos vamos a ir a algo relativamente similar a lo que acabamos de comentar en la tercera. En cuanto a la tercera teoría, más allá de que hemos comentado que la D pueda significar una sonrisa, lo más importante, lo más destacable en comparación a la mayoría de teorías, es que, como os he comentado, no significa una palabra. No significa, por ejemplo, Torei, que hemos comentado antes, no significa Diluvian, que hemos comentado antes, sino que significaría eso, un símbolo. Y un argumento que os he dado, que creo que tiene bastante lógica, es el hecho de que ninguna familia del clan D tiene su nombre completo, siendo que, como digo, repito, cada una está separada por partes del mundo, muchos ni se conocen e incluso pertenecen a distintas razas, lo cual pues no tendría mucho sentido que tuvieran esa D, sino que tendrían que tener alguno el apellido completo, sobre todo porque, como digo, vienen de ramas familiares de muy atrás. Entonces, ¿qué pasa si esto realmente es por lo que estoy diciendo? Porque no es una palabra, es un símbolo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ok, es un símbolo, ¿qué pasa? No es una sonrisa como la tercera teoría, entonces, ¿qué significa? Pues la idea sería que no significaría nada en concreto. Y es que esto puede ser una espada de doble filo. Ya lo que voy es que la teoría es literalmente así. La teoría dice que efectivamente la D no significa nada, pero sí que es muy importante, que simplemente es un símbolo. La idea más extendida, la idea más completa, es decir que la D no es nada más que un símbolo importante para o bien el reino antiguo, o bien un grupo de personas muy afiliadas a Joy Boy, o bien incluso podría ser que estuviera afiliado a Joy Boy. Dentro de esta idea de que no significa una palabra, sino que significa un símbolo, he encontrado algunas ideas interesantes. He encontrado la idea de que la D no es nada más que una representación de lo que se podría ver en el cielo de la media luna, y de hecho, si nos vamos a los textos de Elbaf, vemos que también ahí se menciona una media luna. Esto, como digo, lo añado yo, ya que lo de la media luna es anterior, pero como vemos, nuevamente vuelve a haber una representación. Entonces, esto vuelve a ser importante. Otra cosa que yo he pensado que podría significar esta media D
Otra cosa que yo he pensado que podría significar esta letra D si fuera un símbolo en vez de una letra, podría significar, si nos volvemos completamente locos, la copa del sombrero de paja, lo cual, obviamente, de nuevo, es una letra D, que ya sé que es una locura y que no tiene ningún sentido. Yo estoy intentando argumentar la propia teoría, que como digo, hay varias ramas. Y otra idea, que esta sí que me ha convencido más y me parece que puede tener bastante lógica, sobre todo porque creo que Oda metió esto hace muchos capítulos e igual no lo hizo por nada, y ahora parece ser que lo puede estar metiendo de nuevo, y es que la D sería un símbolo de los Nakama de Joy Boy. Esto puede ser que no entendáis exactamente por dónde voy y que por qué utilizarían una D, pues te lo voy a explicar muy fácil. Nos tenemos que remontar al arco de Arabasta, y es que si recordamos, durante este arco tenemos un problema, y es que Bon Clay ha tocado todos los sombreros de paja haciendo que tenga sus caras, y de esta manera los sombreros de paja tenían miedo de ir a Arabasta, encontrarse con alguien de su tripulación y no saber si es esa persona o es Bon Clay. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Ponerse en el brazo una marca para diferenciarse los unos de los otros. Y esto pues puede pasar un poco sin más, pero cuando se están despidiendo de Arabasta, cuando están saliendo de la isla y cuando se está terminando el arco, para despedirse de Vivi, como no se pueden despedir y mirarse porque obviamente Vivi tendría problemas, ellos levantan el brazo de espaldas con esa X marcada en el brazo y de esta manera pues le enseñan a Vivi que son nakamas y que es un símbolo de compañerismo, cosa que Vivi replica también levantando el brazo junto con Garou, y de esta manera pues se enseña la X y se convierte esa X en un símbolo de su nakamadería. Y esto que puede parecer una tontería y que se quedó muy olvidado, hemos visto que Oda lo ha rescatado, y es que al principio del arco de Elbaf vemos que están leyendo un periódico donde sale Luffy y vemos que en el brazo tiene una X. Hay mucha gente que no lo entendió muy bien, porque mucha gente entendió que esa X la tenía Luffy en el brazo porque era algo que le salía en el brazo en la quinta marcha, y que era algo que no se nos había enseñado hasta ahora, pero que en esa foto en concreto se le veía, y que esto obviamente pues podía ser interesante. Pero la cosa es que no es así. Recordemos que Vivi ahora mismo está junto con Morgans, quien es la persona que publica el periódico con todas las fotos. Entonces Vivi, para disimuladamente hacerle ver a los sombreros de paja que estaba con Morgans y que estaba bien y que incluso podían ir a rescatarla, decidió sutilmente dibujar esa X en el brazo como una especie de mensaje hacia los sombreros de paja. ¿Qué pasa? Que justo los sombreros de paja que estuvieron viendo este periódico en este momento no eran los que habían estado en Arabasta, ya que el resto habían sido llevados a Elbaf. Entonces Oda de momento ha dejado esto un poco parado, pero esto obviamente más adelante tiene que avanzar. Y lo que señala esta teoría es que Oda ha vuelto a poner esto y le va a dar importancia, no solo por Vivi, no solo por todo esto, sino porque Oda siempre ha tenido en la cabeza que esto que les ha pasado a los sombreros de paja con Vivi, pues le pasó en su momento a Joy Boy con el resto de su tripulación y quizás pues otra persona, quizás Nefertari Lily, no lo sé. Pero en vez de ponerse una X en el brazo, se pusieron una letra D. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya lo puede justificar Oda de mil maneras, pero lo importante no sería el por qué, lo importante sería el símbolo. Y es que esa D sería una manera de recordar todas las personas que estuvieron involucradas con Joy Boy en un pasado, una manera de recordar todo eso, una manera de demostrar que ellos eran nakamas de Joy Boy sin decirlo públicamente, que justamente es lo mismo que pasa con los sombreros de paja cuando están saliendo de Arabasta, que ellos no podían decir que eran nakamas de Vivi, pero fijaros cómo lo hicieron para hacerle ver a ella que eran nakamas y se dejaron esa X en el brazo, de esta manera haciéndolo un poco simbólico. Entonces, como seguramente en el pasado Joy Boy fue la persona más peligrosa del mundo para el gobierno mundial y que causó muchos problemas, mucha gente no pudo decir públicamente que eran nakamas de Joy Boy, pero de una manera un poco sutil lo escondieron en su nombre, poniéndose una D. De esta manera ellos se reconocerían por los siglos de los siglos entre ellos, sabrían perfectamente todo, sería una manera de honrar a Joy Boy, que en ese momento supongo que quizás habría fallecido o estaría capturado o alguna cosa, y esto haría que el gobierno mundial más adelante se enterara y pudieran entender qué significaba la D, que no era nada concreto, sino que era un símbolo de que esas personas, hace muchos años, esas familias, habían ayudado a Joy Boy, cosa que a mí personalmente me gusta, me parece bastante entretenido, me parece bastante interesante y que te compro por completo. Así que personalmente la idea de que la D pueda significar algo que sea un símbolo me encanta. Obviamente, si nos empezamos a volver locos y empezamos a meter cualquier cosa dentro de este símbolo, de verdad que se nos puede venir cualquier cosa a la cabeza y podemos pensar que puede ser literalmente cualquier cosa. Entonces seguramente tú ahora mismo que has escuchado esta teoría, que puede significar algo en concreto, un símbolo en concreto, algo que tú dirías, oye, para mí significa esto, ahora que lo has dicho se me ha venido a la cabeza y creo que puede ser un símbolo interesante. Déjamelo en los comentarios porque ya sabéis que me encanta leeros, de hecho incluso en los propios comentarios podéis debatir un poco entre vosotros, y yo de
de decir que esta idea de que la D no signifique nada y que sea un símbolo me gusta, es muy de Oda, es muy One Piece y creo que sería una manera de rompernos un poco la cabeza a todos, ya que todas las palabras con D han sido relacionadas con la D en algún momento, incluso añadiendo o quitando argumentos, así que personalmente me gusta bastante. Pero ahora sí, pasemos con la quinta teoría de la D. Y ahora pasemos a la quinta teoría, que viene de, como digo, también muy atrás, es una de las primeras teorías que se hizo sobre la D, una de las más generales y una de las que más conoce la gente, pero que quizás en los últimos capítulos del manga ha podido ganar bastante fuerza. Y es que sencillamente la teoría es que la letra D puede significar la palabra demon, demonio. Desde ahora mismo sé que habrá dos tipos de personas, las personas que pueden pensar que esta teoría tenga bastante sentido por, como digo, los últimos capítulos del manga, pero también habrá otras personas que pensarán justo lo contrario por lo mismo que digo, y es que hemos visto que Imu ha tomado control de ciertos gigantes de Elbaf y ha demostrado que es un demonio o que tiene fruta del demonio o lo que sea, pero que el gobierno mundial e Imu tienen relación con los demonios directamente. Obviamente tiene sentido que haya personas que piensen de un lado y personas que piensen de otro. ¿Por qué? Pues básicamente porque al existir los demonios de manera confirmada en One Piece, tiene sentido que la D pueda ser Demon porque ya has habilitado la posibilidad de que eso exista, que no es una posibilidad que tú te hayas inventado o algo por el estilo. Pero luego tenemos la parte negativa y es que justamente es el gobierno mundial el que está haciendo de demonio, es decir, los enemigos de los D. Entonces esto pues no tendría mucho sentido. Pero analicemos detenidamente por qué la D podría significar Demon. Lo primero de todo es que a pesar de que hayamos visto a Imu ser un demonio como tal, ellos durante toda la obra han sido llamados dioses, y hemos visto que efectivamente los D eran los enemigos naturales de los dioses, y de toda la vida los enemigos de los dioses son los demonios. Entonces esta teoría señala que tiene mucho sentido que la D pueda significar demons, ya que es una manera muy sencilla de decir que son demonios y que tienen enemistad con los dioses, que serían en ese momento el gobierno mundial. Y es que claro, tras los últimos capítulos nace un poco la duda, ¿son dioses de verdad? ¿Se autodenominan dioses? ¿Oda va a jugar esta baza de querer poner como que son dioses y que los otros sean los demonios realmente? ¿O quizás esto tiene algún sentido y ellos en un pasado fueron considerados demonios y por eso se les puso la D cuando el demonio realmente era otra persona? No lo sé, pero desde que hemos visto demonios en esta obra, esa teoría gana fuerza. Luego otro argumento de peso es una cosa muy característica de One Piece, y es que como digo, hay varios animes que tienen sus cosas características, y One Piece tiene algo muy concreto, y son las frutas del diablo, efectivamente, del diablo. Entonces, como se relaciona mucho que las frutas del diablo pueden venir del reino antiguo y que los D probablemente también vengan de allí, ellos fueron los creadores de las frutas del diablo, o al menos sus familias hace mucho tiempo. Por eso mismo se les catalogó como demonios y esas frutas como frutas del diablo, para que todo tenga sentido, que sería algo pues más representativo y que tendría sentido dentro del mundo de One Piece, porque como digo, Oda ya ha usado la palabra. Entonces, viendo eso y viendo lo de los últimos capítulos, tenemos un par de referencias ya a la palabra demonios que hay que tener en cuenta, porque Oda no lo hace por hacer, y encima no lo ha metido en personajes que sean poco importantes. Estamos hablando de que lo ha metido en el sistema de poder más importante de One Piece, que son las frutas del diablo, por encima del Haki incluso, y que también lo ha metido en el personaje más importante en relación con los D, que es Imu, es decir, que hay una importancia clave. Luego algo importante que comenta la teoría es que se dice en el manga de One Piece que los D serán los que provocarán otra tormenta, los D son los que traerán la tormenta, y en la literatura en general, las tormentas suelen anunciar la llegada de unos seres demoníacos o cataclísmicos que son, pues eso, enviados por los mismos demonios. Entonces las tormentas y los demonios suelen tener también cierta relación. Y como digo, en el manga se especifica que son los D, por lo cual, pues eso, los demonios traerían la tormenta. Y luego ya como último argumento se comenta que esta D podría ser una especie de sesgo psicológico para manipular a las personas. Y es que se comenta que se les habría dado el nombre de los demonios de esta manera para asustar a la gente. Es decir, que en un pasado a esta gente se les catalogó de demonios a los enemigos del gobierno mundial para que de esta manera la gente se asustara de ellos. Si ya cuando hemos visto a algún usuario de fruta del diablo o el mencionarlo ya no les ha gustado y se han asustado y sobre todo han tenido cierto miedo en la mayor población del mundo de One Piece, como puede ser el East Blue, el North Blue, el South Blue y el West, pues tendría bastante sentido que si a esas personas se les apoda demonios, como podría pasar con Nico Robin, que le llamaban la niña demonio, pues tendría sentido que a lo largo del tiempo a estas familias pues se les hubiera llamado demonios y que la gente hubiera tenido bastante miedo de ellos, incluso ellos teniendo que acortar la palabra a la letra D para que nadie lo reconozca, pero que
que entre ellos sí, y que ellos supieran por sí mismos que la Di significaba demonio, pero de esta manera harían que la gente no se asustara, y se mantendría la propia Di en su nombre para recordar lo que pasó, para recordar que ellos fueron catalogados de demonios por parte del gobierno mundial y que en un futuro pudieran buscar una venganza, lo cual he de decir que tiene bastante sentido. Y estos principalmente serían los argumentos para pensar que la letra D puede significar demon, demonio o como queráis verlo. Como digo, me parece que está bastante bien sostenida, igual que el resto de teorías, entonces me parece que se le puede dar un punto positivo. Pero lo más curioso de esto es que a pesar de que hemos visto 5 teorías muy interesantes de la Di y que incluso muchas de ellas son muy populares, también es cierto que existen por lo menos unas 30, 40 o 50 más que también tienen muchos argumentos para ser reales, lo cual me hace pensarme muchas veces si es que Oda ya tiene un significado predeterminado para esta letra o que realmente tiene, digamos, un abanico de posibilidades y elegirá la que le parezca más interesante en ese momento y también la menos comentada, ya que cuando empezamos a relacionar estas letras con One Piece, todas acaban teniendo más o menos sentido. Como digo, me hace preguntarme si estas pistas están metidas de manera casual o realmente Oda está jugando a muchas bandas para sorprendernos sí o sí, pase lo que pase, ya que al fin y al cabo de estas 50 teorías que existirán, pues realmente solo una será verdad, y vete tú a saber si incluso puede ser una posibilidad que no hayamos contemplado. Pero estas han sido las 5 teorías que te traigo hoy de la letra D. Si te ha gustado el vídeo puedo traer una segunda parte, ya que como digo hay muchas más y puedo traer teorías que también son muy interesantes. De hecho, si tienes alguna teoría de la D me la puedes dejar en los comentarios o incluso debatirla con el resto de gente también dentro de los mismos comentarios, y así de cara al siguiente vídeo la podemos comentar si es que resulta una idea interesante y que tiene bastantes argumentos. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo le puedes dejar un pedazo de like, suscribirte al canal para ver más vídeos y un saludo enorme al mejor youtuber, más guapo, el mejor, el más sexy, más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.